mucho su presencia en esta conferencia de prensa. Queremos hablar de un tema que nos preocupa y ocupa a todos los capitalinos, porque desafortunadamente las primeras planas se las ha llevado la mala calidad del aire en nuestra ciudad. La mala calidad del aire, que va además con muchos problemas de salud que estamos viendo, no nada más de los capitalinos, sino de todos los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México. Primero, yo quisiera compartirles que en su momento el Centro Mario Molina, cuando se discutía, por ejemplo, el tema del Hoy No Circula, criticaba este programa, pues consideraba que algunos ciudadanos evitaban las restricciones adquiriendo modelos de vehículos más recientes. Él decía que esto incrementaba el parque vehicular, además de que no existían medidas complementarias para promover la reducción de viajes de bajo desempeño ambiental. Hoy circulan casi 5 millones de autos porque las alternativas de transporte desafortunadamente son malas, costosas, inseguras y bastante incómodas. En su momento, el Centro Mario Molina recomendó lo siguiente: ajustar el esquema de hologramas de forma que se escalonen las restricciones de circulación. Segundo, aumentar y mejorar los sustitutos existentes a los autos particulares con transporte público. Tercero, aumentar las restricciones para los vehículos de menos desempeño ambiental, refiriéndose a los de mayor antigüedad. Cuarto, fortalecer la operación del programa de verificación vehicular obligatoria, regular el transporte escolar, empresarial y público, de forma que no se autoricen autobuses que no cuentan con sistemas para el control de emisión de partículas suspendidas. ¿Cuántas veces no nos dio que haber autobuses en la Ciudad de México que están contaminando, y cuando uno es peatón o es ciclista no puedes ni siquiera respirar y no hay autoridad alguna que detenga a estos camiones? Extender las ciclovías e introducirlas en colonias que actualmente no cuentan con ellas. En el caso del Metrobús o Mexibús, se requieren nuevas medidas para asegurar la calidad del servicio que ofrece, aumentar la cantidad de unidades del sistema y su tecnología para reducir sus emisiones. El Centro Mario Molina también señala que solamente en 22 años, de 1990 al año 2012, los vehículos en la zona metropolitana del Valle de México pasaron de menos de 3 millones a más de 5 millones. Por supuesto, esta situación es alarmante. Hoy vemos a un jefe de gobierno que presentó un reglamento de tránsito que no ha funcionado en la capital. Un reglamento de tránsito que no está a la altura de los problemas de la ciudad. Un reglamento de tránsito, insisto, que es meramente recaudatorio, y lo pudimos observar, lo pudimos ver todos nosotros cuando nos dimos cuenta que el sistema de fotomultas pues ni siquiera funciona, el sistema que muchas de las cámaras toman fotografías con tal de multar ciudadanos, y que además desafortunadamente pues pareciera que tienen cuotas muy específicas que cumplir, y por eso se dedican a multar a los ciudadanos en lugar de estar viendo cómo mejoramos la calidad del aire en la Ciudad de México. En México, las muertes prematuras asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron de 17,000 en 2005 a más de 21,000 en 2010. Si esto no le preocupa al gobierno de la ciudad, ¿qué tiene que ocurrir para que cambien su política medioambiental en el Distrito Federal, su política de transporte y todo lo que tiene que ver con la movilidad en la Ciudad de México? Me parece crucial, y ya para dejarle el micrófono al senador Javier Lozano,
y también al senador López Brito, quien hoy preside la Comisión de Salud en este Senado de la República, y sería importante su punto de vista. Primero, redirigir el presupuesto para construcción de infraestructura vehicular hacia el transporte público. Necesitamos que se le invierta más al transporte público en esta ciudad, cosa que no se ha hecho. Parece que todo es incentivo para que los capitalinos adquieran más automóviles en lugar de estar desincentivando el uso del automóvil. Reducir al mínimo las afectaciones por tantas obras públicas, calles cerradas, tenemos calles sin terminar, tenemos el cascajo y muchas de ellas abiertas, que desafortunadamente pues no hay autoridad que haga lo necesario para que estas obras se terminen, y esto genera nudos espantosos en diferentes colonias de la Ciudad de México. Eliminación de baches y topes que reducen la velocidad y aumentan también la contaminación. Somos la ciudad con más baches de este país y desafortunadamente tampoco hay una estrategia por parte del jefe de gobierno para ponerse a tapar los baches, por un lado, y para hacer lo necesario para reducir estos topes, muchos justificados, muchos otros no tienen justificación para seguir existiendo en las calles de la Ciudad de México. Y cedo el micrófono al senador Javier Lozano. Muchas gracias. Gracias, colega. Buenas tardes a todos, a todos. Miren, lo que estamos viviendo sí es una auténtica emergencia. Una emergencia, no es una contingencia, es una emergencia sanitaria, una emergencia ambiental, una emergencia derivada de una negligencia. Negligencia de casi 20 años de gobiernos teóricamente progresistas, de izquierda, del PRD, que en teoría estarían velando por la salud pública de los capitalinos. Hoy vemos un jefe de gobierno embelesado con temas absolutamente frívolos, como lo es una nueva constitución, un nuevo nombre para la capital de la República, como si eso verdaderamente le fuera a cambiar la calidad de vida a la gente. Lo vemos embelesado con su proyecto 2018 y no se da cuenta de cómo ha caído en las encuestas precisamente por andar distraído de lo que es su obligación primaria, que es gobernar esta capital. Es una absoluta irresponsabilidad lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las obras que se han hecho, mal diseñadas, mal planeadas, mal ejecutadas y por lo tanto, con pésima operación, lo que están haciendo es privilegiar el uso del automóvil y no, como decía Mariana Gómez del Campo, al servicio público, eficiente, seguro, cómodo. ¿Qué es lo que tiene que haber? Precisamente un esquema de movilidad que sea razonable y moderno. Pero no, se ha privilegiado el uso del automóvil. Y que no me venga con que ahora fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que echó abajo el programa de Hoy No Circula como lo habían planteado originalmente, porque el planteamiento estuvo mal hecho. Precisamente lo que acaba de comentar Mariana es que lo que se tiene que hacer es no en función de un año determinado de la antigüedad del vehículo, sino de las condiciones, ¿sí?, mecánicas, físico-mecánicas de los vehículos. Lo estamos viendo ahora con la ley de caminos, puentes y transporte federal. El planteamiento era originalmente de los diputados que no se subían vehículos de más de 5 años a las carreteras federales y que no podían permanecer más de 20 años. Eso no jala. Y ya lo dijo la Comisión de Competencia Económica, ya lo vimos por todos lados, no es un tema de la antigüedad del vehículo, es de las condiciones que tengan sus motores en tanto estén o no contaminando. Y si me apuran un poco, es simplemente que por holograma se vayan escalonando precisamente para no circular un determinado día de la semana. ¿Por qué? Porque si hay 5 millones no caben. Esta ciudad se está asfixiando precisamente por estas razones. Ahora, lo ridículo con lo que nos amanecemos el día de hoy. Dicen, los automóviles con terminaciones 3 y 4, color rojo, etcétera, no pueden circular hoy. Oye, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si circulan? Ah, bueno, se les va a hacer un llamado a misa, ¿verdad? Comedido, para que regresen a sus casas, pero no se les va a sancionar. Bonita autoridad. Lo que le pasa a Mancera es que quiere quedar bien con todos todo el tiempo. Y así no se gobierna. ¿Sí? Según él, que no gobierna para los aplausos. ¿Qué es esto? Lo mismo con las fotomultas.
Y es precisamente este reglamento que él lanzó, sin consulta a la ciudadanía, que está siendo uno de los factores que provocan más contaminación. ¿Qué le estamos proponiendo? ¿Qué estamos planeando o planteando? ¿Sí? Cero baches, cero topes, cero plantones, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que esa libertad de expresión pisotea otros derechos. Y ahora sí estamos hablando de derechos humanos fundamentales, tan trascendentales como la salud pública, como la vida misma de los capitalinos. Ya no se vale, insisto, que sobre pretexto de que son progresistas, aquí haga cada quien lo que le pegue la gana, ¿sí? Y que puedan bloquear avenidas y se puede estar por varios días y Reforma se convierte en un manifestódromo todos los días, ¿sí? A pesar de las condiciones del medio ambiente, del aire que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, insisto, cero baches, cero topes, cero plantones y que las marchas se regulen, no que se prohíban, que se regulen, como en cualquier país moderno, para que puedan entonces convivir la movilidad de los vehículos automotores precisamente con la libertad de expresión. Cero tolerancia a estacionarse en lugares prohibidos, cero tolerancia a estar en doble fila, cero tolerancia a automóviles contaminantes y particularmente que empiecen a predicar con el ejemplo, con los camiones de servicio público de las propias autoridades. Es el colmo de las condiciones en las que los tienen y eso sí no pagan nada, ni pagan multas ni pagan multas. El transporte escolar obligatorio, pero de veras, en todos los niveles, especialmente en el nivel superior, pero sí, educación preescolar, básica, media superior, hasta ahí tiene que ser transporte escolar obligatorio en todos los planteles, ¿sí? Y desde luego, lo que estamos viendo, y con esto concluyo para darle paso al presidente de la Comisión de Salud, insistimos, no puede decir hoy, porque ese es el típico pretexto. Cuando decíamos que la ciudad es un caos, es porque somos la capital del país y las manifestaciones vienen por problemas que se causan en otros lados. Ya le regalaron su fondo de capitalidad a este gobierno, derivado de la reforma fiscal, precisamente por cómo parece ser la capital de la República. ¿A dónde demonios están yendo esos millones de pesos? No se están yendo precisamente a atender este problema de salud pública. Antier fue el día más contaminado de los últimos 14 años. Y eso sí es responsabilidad de este ejército. Y que no le eche la culpa al Estado de México, a Puebla y a otros estados vecinos. Eso no se vale. Porque él tendría que saber cuáles son estas condiciones que tiene que enfrentar. Y por último, que deje de estar soñando en 2018. Que Mancera se ponga a trabajar. Lo que estamos viviendo es una auténtica emergencia sanitaria, es de salud pública. Esto ya es una exigencia, esto no es un llamado a misa, esto no es un exhorto, no es un punto de acuerdo. Estamos hablando con absoluta seriedad. No se vale lo que hizo el domingo. ¿Qué hizo el domingo? Permitió el ciclotrón aquí en Reforma. Ahí estaban todas las familias en sus bicicletas, en sus patines, caminando con los niños. Y luego dijo, a la 1 de la tarde suspendemos en lugar de las 2 de la tarde. ¡Ah, qué a toda madre! O sea, nada más por una hora, ¿sí? Que redujo el tiempo del ciclotrón, ya con eso no hay problema con las familias. Eso, de veras, es una gran irresponsabilidad. Muchas gracias. Hace una semana teníamos aquí en la Ciudad de México unas circunstancias diferentes. Teníamos una ciudad transparente, gracias precisamente al fenómeno meteorológico que estuvo presentando en estos días, es decir, rachas de viento que pues por un lado sirvieron para limpiar la ciudad, pero qué incongruencia que apenas unos días después se da esta manifestación de contingencia medioambiental precisamente por saturación de gases, entre ellos dióxido de carbono y monóxido de carbono también, los cuales nos preocupa desde el punto de vista de la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Aquí es importante, desde luego, tomar una serie de medidas
pero medidas serias, medidas que realmente den una solución definitiva por largo tiempo a este problema que están viviendo los habitantes de la Ciudad de México, y que desde luego aquí se está creando parte, se está originando parte de la problemática, pero de una manera u otra tendrán que llevarse a cabo medidas en toda la zona metropolitana, es decir, que involucre Ciudad de México e involucre también todos los estados periféricos que generan de una manera u otra contaminantes. Desde luego que aquí, que es donde estamos viendo el fenómeno, debe de darse por parte de las autoridades un compromiso más serio, un compromiso apegado en respeto a la salud, el derecho a la salud de los habitantes de la Ciudad de México, para que tengamos realmente una respuesta y soluciones firmes. Se han comentado ya por mis compañeros una serie de inconsistencias en las medidas que se han tomado, de tal manera que urgente que tanto autoridades federales como locales participen pues en una mesa urgente de estrategias de corto, mediano y largo plazo para darle a la gente, de los habitantes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana el aire, la calidad de aire, el medio ambiente al que tienen derecho. Una preocupación muy seria pues desde la Comisión de Salud de la situación que se está dando en estos momentos en la Ciudad de México y zona metropolitana. Muchas gracias. Olvidé decirles, con el tema de la calidad del aire, nosotros hemos insistido desde el grupo parlamentario del PAN y ponemos un ejemplo que es el bosque de Chapultepec. Tenemos un jefe de gobierno que ha guardado silencio. Parte de la calidad del aire depende también de cuántos árboles tenemos en nuestra ciudad. Estamos hablando, dentro de este predio de casi 5,000 metros cuadrados, estamos hablando de miles y miles de árboles. La Organización Mundial de la Salud nos marca que necesitamos 15 metros cuadrados de área verde por habitante. En la Ciudad de México solamente tenemos casi 5 metros cuadrados por habitante y tenemos un jefe de gobierno que ha guardado silencio en un tema en el que queremos que alce la voz, y es la defensa del bosque de Chapultepec. Entonces, vemos muchas incongruencias. Si queremos buena calidad del aire, necesitamos detener la corrupción, la impunidad, el otorgamiento de predios que no le corresponden a particulares, y curiosamente cuando uno revisa el proceso te das cuenta que el gobierno de la ciudad no defendió bien diversos predios en distintos puntos de la ciudad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es un tema que debe alertarnos, porque no vemos a un jefe de gobierno cuidando la calidad del aire. Vemos a un jefe de gobierno tratando de echarle la bolita al estado vecino, porque no se quiere hacer responsable de su parte y de sus malas decisiones en los últimos años. Y otra cosa, que libere los límites de velocidad. Si hay avenidas donde se puede ir más a prisa, que lo permitan. Se ponen artificialmente límites de velocidad sobre pretexto de la seguridad, y eso está demostrando que está siendo un factor para una mayor contaminación en la ciudad. Estamos a sus órdenes. Alberto Morales, hace una pregunta. Senadores, buenas tardes. Solo una pregunta. Hace unos minutos, bueno, en la mañana, el secretario de Medio Ambiente decía que se han incrementado la circulación vehicular de 1.400.000 vehículos que antes no circulaban, y esto fue gracias a la decisión que tomó la Corte para ampararlos, y que pues Acción Nacional dijo que la había promovido. Eso por una parte. Y también por la otra, el gobierno federal está pidiendo que sea más estricto en cuestiones ambientales en la normatividad, pero tengo entendido que son precisamente ellos quienes se encargan de toda esta normatividad. Es decir, si ustedes no ven que también el gobierno de la República falló en estos mecanismos para controlar la contaminación ambiental. Sí, en primer lugar, no le puede echar este plan de contaminación de Luis Miguel culpa a la noche, a la playa, a la lluvia,
Yo dice que no tengo. Es el colmo. Que culpa a la Corte por haber otorgado un amparo, por quienes se quejaron, por considerar que era un agravio, que artificialmente se les pusiera una limitante de circulación por el año y la antigüedad de su vehículo. Lo único que demuestra es que fue un mal planteamiento, un mal diseño, una mala decisión de política pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer para evitar que ese 1,5 millones o 2 millones circulen diariamente? Un esquema en el que todos sean, digamos, sea un tratamiento parejo. Y ese tratamiento parejo no tiene que ver con la antigüedad del vehículo como con el estado físico mecánico del mismo. Si tiene una verificación por una unidad especialmente acreditada o certificada para tal efecto, en la que demuestra que está en buenas condiciones ese vehículo, va a tener el mismo tratamiento que cualquier otro, y todos nosotros, todos tenemos que sujetarnos, si es el caso, a que un día de la semana nuestros vehículos no peguen. Pero si lo haces artificialmente como lo quiso hacer él, claro que la Corte le tome el asunto. Entonces, otra vez, que no culpe a la justicia, más bien es un mal diseño de política pública lo que lleva a que haya amparos y que la gente, bueno, pues entonces precisamente defienda sus derechos, porque aquí lo único que hizo es castigarlos por ser pobres, castigarlos por tener los vehículos de mayor antigüedad y sin darles una alternativa de un servicio público de transporte que sea cómodo, eficiente y seguro. Además, les voy a dar un dato. Cuando era el secretario del Trabajo, veíamos que México, y particularmente en la Ciudad de México, es donde más horas hombre se destinan al trabajo o a la escuela. Pero somos el país, de todos los países de la OCDE, y sin embargo somos el país de la OCDE con la menor productividad laboral. ¿Saben por qué se trae una medida? Por las mermas, por el tiempo que destinamos al transporte, y particularmente al transporte público, que es de mala calidad, muy ineficiente y muy inseguro. Y eso obviamente le pega a la productividad. Ahora, claro, ayer también el presidente Peña Nieto ya se pone muy enérgico, ahora sí ordena que todo el mundo se ponga las pilas, y ya sale el secretario de Medio Ambiente y dice ahora que ya también se va a subir en un taxi, que no sean payasos. O sea, la verdad de las cosas, esto se tiene que ver con mucha antelación. Si hay una comisión metropolitana, y claro que el gobierno de la República tiene mucho que ver, porque para lo que nos conviene es la capital del país, el asiento de los poderes, y particularmente del Poder Ejecutivo Federal. Para lo que nos conviene también, la autonomía ya de la Ciudad de México, la bendición, y cómo nos organizamos todos para el nuevo constituyente, y qué bonito vamos a salir en la foto. Precisamente ese tipo de frivolidades son los que están acabando con esta ciudad. Un comentario. Les recuerdo el tema de los beneficentros. Tú pagas, y todos sabemos que hay muchísima corrupción, que tu coche no está en buenas condiciones y das el salto con 350 pesos. Y yo me pregunto qué ha hecho el jefe de gobierno para detener la corrupción en los centros de verificación. Entonces volvemos nuevamente al tema de la corrupción en la ciudad, y el jefe de gobierno se ha quedado de brazos cruzados, solamente como el chinito, milando, viendo pasar la corrupción en esta ciudad, y no pasa nada, y las consecuencias hoy son la calidad del aire. Y discúlpenme, también aquí decía el senador Lozano, el secretario de Medio Ambiente, bajándose de su taxi, hizo lo propio hoy el jefe de gobierno. Se bajó de su taxi eléctrico, se saca la foto, y seguramente más adelante lo está esperando su escolta y todo su equipo de seguridad, porque él, a diferencia de los ciudadanos, el ciudadano deja de circular su coche o no tiene coche y tiene que utilizar el transporte público. El jefe de gobierno deja de circular su coche y utiliza cualquier otro coche, o utiliza su coche nada más, y ¿quién se va a dar cuenta de que está utilizando el señor el coche que no circula? ¿Quién lo va a multar? Entonces, lo que vive, la realidad que vive el jefe de gobierno es muy distinta a la realidad que se vive en la Ciudad de México, que están viviendo millones de capitalinos que hoy se están viendo afectados por la calidad del aire, y hoy no había transporte suficiente para poder trasladar a la gente a sus lugares, a sus oficinas, a las escuelas, a los padres de familia, a llevar a sus pequeños. No había
transporte público suficiente. Y ese es el problema que estamos teniendo, insisto, por malas decisiones de políticas públicas ineficientes en la Ciudad de México. Es que así nos vamos animando, ¿no? Nos vamos acordando. Exacto, es que la gratuidad ahorita, gratis el metro, gratis el metro. No, ese no es el problema, es que no cabe la gente. Es que es insuficiente. Y otra, y es así, salgan al crucero que quieran. ¿Se acuerdan del programa de cruceros inteligentes? Bueno, lo que pasa es que lo diseñó quien no es inteligente y por eso salió la cosa como salió. ¿Sí? Vean nada más los nudos que se arman en todas las avenidas, aquí mismo, aquí en el Reforma Insurgentes. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene educación vial, ¿verdad?, aunque tenga el verde, pero si no pasa completamente del otro lado del arroyo, la unidad completa, no debería pasar. Y sabiendo, claro, que después que el arco se quedan a la mitad, no pasamos de este lado. ¿Y dónde están los policías de crucero? Ahí tendrían que estar ellos para evitar estos nudos y agilizar el tránsito. Son medidas bien simples con el personal que tiene, con un poquito de capacitación y un poquito de voluntad. No les importa. ¿Qué les importa? Estar hablando del salario mínimo, se echan medio hablando del salario mínimo como su gran bandera política. Nada más díganme si es cierto que ha mejorado el salario mínimo, se lo dijimos, esto no es por decreto. ¿Sí? Ahora, su tema, con Chertorivsky igual, es los terrenos del aeropuerto de la Ciudad de México. Todavía ni siquiera se van de ahí, ni les va a tocar, y es, pero esa es su bronca, porque son puras banderas políticas. Y los problemas reales de la gente, eso sí, los están dejando olvidados, los están dejando atrás. Pero insisto, y por eso claro que tenemos una gran molestia. Porque a diferencia de otros problemas, muchos que hay en esta ciudad, esto sí está envenenándole los pulmones a nuestros hijos. Y eso sí no se vale. Perdón, senadores, en insistir, pero ese reproche que hace el jefe de gobierno a los estados vecinos, porque dice que la contaminación de la Ciudad de México, que la contaminación no es un problema de la Ciudad de México. Por un lado. Por el otro, una pregunta aparte, ¿se puede? Y la detención del causante de que se anularan las elecciones en Colima sienta un precedente. Esto puede ocurrir. ¿Qué nos lleva en la historia electoral esto? Muchas gracias. Bueno, me parece completamente ridículo el tratar de echarle la bolita ahora al Estado de México y que el debate sea si el culpable de la contaminación en la Ciudad de México es la Ciudad de México o el Estado de México. Ojo, el jefe de gobierno no ha querido entrarle al tema metropolitano. No hay interés porque todas estas comisiones, todos estos espacios metropolitanos hagan su trabajo. Y para muestra un botón. Hay una comisión metropolitana que debía revisar el reglamento de tránsito y ni siquiera fue presentado el nuevo reglamento de tránsito ante esta comisión metropolitana. Entonces, para lo que le conviene, si es un problema metropolitano, y para lo que no le conviene, llámese negocios, es un tema de la Ciudad de México. Entonces me parece completamente ridículo, inapropiado y sobre todo, y sí es bien importante, que se ponga a gobernar. Tiene que darle solución a la gente. A la gente le da exactamente lo mismo. ¿Quién es el culpable, no? Que entre ellos estén echándose la culpa. Lo que la gente quiere es soluciones. Lo que la gente quiere es ver que la calidad del aire está mejorando. Y yo creo que para como están las cosas en este momento, los ciudadanos, claro que están en alerta, están preocupados y ocupados y están siguiendo cada una de las reglas. Pero si tú dices, hoy no circulan estos automóviles, pero no los voy a multar, bueno, pues la gente va a sacar el coche de casa y dice, pues me espero al llamado a misa que me va a hacer el policía, el agente de tránsito, y pues no pasa nada. Sigo circulando en mi coche sin ningún problema. Entonces volvemos a lo mismo, no querer asumir costos. No ha querido asumir un solo costo.
Lo mismo con el reglamento de tránsito, hizo lo propio. No entró en vigor cuando tenía que entrar en vigor y empezó a dar plazos y a ser muy ligerito. Y si tú eres ligerito, pues se presta a corrupción, se presta a incumplimiento de la ley y se presta a muchas otras cosas. Ahí voy a la respuesta. Nada más dos consideraciones. Una, ya vieron cómo quedó Mazarik. Mazarik es un monumento a la estupidez, pero un monumento costosísimo y tardadísimo. Lo que antes eran 3 carriles para circular se convirtieron en 1, embudos, cuellos de botella, adornos que son absolutamente inútiles y feos, por cierto. Y claramente eso también genera contaminación. Segundo comentario, este sí no lo puedo omitir. No sé si vieron ayer un tuit de la agencia de noticias del Estado mexicano. Es una red social. Dice, Ecatepec, el municipio más contaminado de la Ciudad de México. Búsquenlo, igual ya lo lograron. Yo les contesté hoy. La Ciudad de México no tiene municipios. Punto número 1. Punto número 2. Ecatepec no está en la Ciudad de México. Ecatepec está en el Estado de México. No se han ordenado, hashtag no se han ordenado, ¿no? No puede ser que se asista el informe. La agencia de noticias del Estado mexicano, pobre país. Bueno, contestando ya lo de Puebla. Esto lo que nos debe demostrar. Bueno, ya pasó también con Veracruz, con aquel secretario de Salud Social de Troglodita del Norte, ¿se acuerdan? Cuando estaba precisamente, o era el delegado de la Secretaría de Salud Social, que estaban abiertamente haciendo proselitismo, haciendo entregas y todo. Yo creo que tiene que haber ese tipo de castigos ejemplares y que sepan que el ejemplo de Colima se puede repetir en cualquier otro estado donde los gobernadores tengan la tentación de meter de mano las elecciones. Yo festejo y celebro que esas cosas se den para que sea un escarmiento que se le quite a los gobernadores y vaya metiendo la mano al cajón de las elecciones para tratar de influir en la elección. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.